Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Estamos haciendo aquí algunas prácticas del Electronic Lab 130. Esta es la práctica número 20, que se llama Transistor Circuit Action. Y vemos que es un circuito que tiene dos transistores, uno NPN, que está aquí en negro, y otro PNP, aquí en gris. Y la idea, dice el circuito, que cuando no está conectada la llave esta, cuando no está el interruptor conectado, está encendida la parte superior, el A y el F. Aquí tenemos un display de 8 LEDs y en principio estarán encendidos. Vamos a cambiar los colores. Estos dos y estos dos. Vamos a pintar en gris, que se ve mejor, más oscuro, menos los 7 LEDs que forman el número. Pues en principio, si viene corriente por aquí, estas son resistencias de 160 ohmios, se encenderá el A y el F. O sea, se encenderán aquí el A y el F. Mientras si la corriente viene por aquí, hacemos en color verde, llegará a través del E y el D y se encenderán el E y el D. Si llega corriente por los dos, estarán encendidos el A, el F y el E y el D. Entonces vamos a ver primero cómo funcionan las corrientes. Tenemos el transistor PNP, colocamos en cada uno la base, el emisor es el de la flecha y este es el colector. La base es la base, el emisor es el de la flecha y el colector. En un transistor NPN, para que esté en ON, tiene que haber una corriente base-emisor. O sea, aquí tenemos base-emisor. Para que este transistor esté conectado, tiene que haber aquí una intensidad de corriente base-emisor. Tiene que venir corriente por aquí, al base atraviesa el emisor, y si atraviesa esta corriente, habrá una corriente grande de colector-emisor que podrá pasar por aquí. Pero solo si hay una corriente de base, intensidad base-emisor. En el PNP es al contrario. Bueno, al contrario. La intensidad es emisor-base. La intensidad que conecta al transistor es emisor-base. Aquí hemos dicho que era base-emisor, y aquí es la intensidad, entra por el emisor, por el sentido de la flecha. Estamos tomando el sentido tradicional de la corriente, positivo o negativo, que sea al revés. Intensidad emisor-base. Si aquí pasa corriente, entonces habrá una gran corriente. Esta es colector-emisor y esta, en cambio, es de emisor a colector. Están bien conectados los transistores. El colector está conectado a positivo en uno NPN y en el PNP el emisor es el que está conectado a positivo, está al revés. Aquí el colector va a positivo y aquí es el emisor el que va a positivo en el PNP. Entonces vamos a ver si hay realmente corriente o no que conecta uno u otro, para ver si se enciende el rojo o el verde. Entonces salimos de la pila, 9 voltios, batería, y tenemos aquí la corriente, esta que tiene que ir, intensidad, hemos dicho, emisor-base. Para que conectar el transistor tiene que haber una corriente. La corriente, una llega aquí, podría bifurcarse y volver a través del 2,2K, pero no, porque aquí el voltaje es positivo, aquí hay 9 voltios. La corriente va de más voltaje a menos, no va aquí, habrá caído un voltaje de 0,7 voltios, por lo tanto, si tenía 9 voltios menos 0,7, aquí tendré 8,3 voltios. 8,3 voltios. ¿Irá a 9 voltios? No. La corriente va de más a menos voltaje. Por lo tanto, por aquí no pasa corriente. Seguimos por aquí. 4,7K. Seguimos. Y a un diodo en oposición. El cátodo que es negativo, está unido al polo positivo. No deja pasar corriente. El diodo es como un guardia urbano, no deja pasar corriente, por aquí no pasa corriente. Bueno, pues entonces nos podemos ir por aquí. Y aquí resulta que está la llave que está abierta, por lo tanto no pasa corriente. Si no hay corriente naranja, este transistor no está en ON y no habrá corriente emisora a colector. Si no hay corriente emisora a colector, esta corriente verde que hemos dibujado aquí no circulará y por lo tanto el E y el D están desconectados. O sea que ahora de entrada tenemos que el E y el D están desconectados. Off no lucen porque no hay corriente. Esta corriente de aquí no pasa a través de emisor a colector porque no hay tampoco intensidad de emisor base que abra el PNP.
Vamos entonces al otro transistor. La corriente sigue saliendo por aquí, la vamos a dibujar en otro color, vamos a hacerla esta en verde. Salimos de aquí, del positivo, atravesamos todo este cable, llegamos aquí, pero aquí tendríamos la corriente que va a través del colector de un transistor NPN. No hay corriente a través del colector si el transistor no está en on. Entonces, tenemos que conectarlo. Para conectarlo tiene que haber una corriente base emisora. Aquí la corriente se puede bifurcar por aquí, lo hace en color violeta, la corriente se bifurca por aquí. Tras la resistencia 1K hay una caída de voltaje. Aquí cae voltaje si la intensidad atraviesa una resistencia. Por lo tanto, aquí tendremos menos voltaje que aquí. Para que funcione un transistor tiene que estar polarizado. Aquí tiene que haber más corriente, hemos puesto dos positivos. Aquí menos voltaje y aquí todavía menos. Más, menos. Y puede haber 5, 3 y 2. O lo que sea. O 0, 1 y 4. Pero siempre tener más voltaje aquí que aquí. Para que haya esa caída de voltaje, esta resistencia de 1K provoca una caída de voltaje y por lo tanto aquí tendré menos voltaje que aquí y ya tenemos polarizado este transistor bien. Aquí más que aquí más y este menos porque ya va unido si llega la corriente al polo negativo. La corriente viene por aquí y tenemos dos opciones. Nos podríamos ir a través del diodo. El diodo está bien colocado en este sentido porque esto es positivo y positivo, o se puede ir a través del transistor. Entonces viene la corriente base emisor, abro o conecto el transistor y si la corriente viene por aquí, la violeta, entonces, ¿por qué la corriente no va por aquí? Aunque por eso que hay una caída de voltaje. Aquí no había caída de voltaje, por lo tanto, si no hay caída de voltaje, vamos a tachar esto de aquí. Aquí, si hubiera atravesado el transistor, caerían y aquí habría 9 voltios, pero aquí hemos dicho que no hay intensidad. Si no hay intensidad, esta intensidad no existe, no hay caída de voltaje y por lo tanto el voltaje en todos estos puntos, aquí hay 9 voltios, aquí hay 9 voltios, aquí tendré también, si no hay corriente, el voltaje se mantiene, aquí tengo 9 voltios, aquí no hay corriente, aquí hay 9 voltios. Aquí si había 9 voltios, aquí hay 9 voltios, aquí tengo 9 voltios, aquí ha caído voltaje, vamos a poner que ha caído 2 voltios, por decir algo, entonces aquí quedan 7 voltios. 7 voltios, 9 voltios. Este diodo en este sentido está mal colocado porque hay aquí más voltaje que aquí. Por lo tanto, la corriente no circula hacia allí. Aquí hay más voltaje que aquí, la corriente no va. Solo habrá corriente si aquí hay más voltaje que aquí. Aquí tiene que haber más voltaje que aquí. Tendría que haber 9 voltios y 7 voltios, entonces sí que atravesaría el diodo. Como aquí hay 9 voltios y aquí ha caído un voltaje, no atraviesa por aquí. Si no se va por aquí, viene por aquí, conecta al transistor y ya la intensidad de base, pues digamos, tiene que llegar hasta el tierra, negativo. Llega por aquí, aquí atravesaría el diodo LED, los dos displays y a través del común volvería a tierra. Tenemos cerrado el circuito, quiere decir que este transistor está en on. Si está en on, conduce. Vamos a dibujar la corriente roja grande, entonces si la corriente está el transistor conectado, ahora habrá una gran corriente colector-emisor, que será la que realmente encienda. La que realmente encienda no era la pequeña corriente base-emisor, que es pequeñita, sino la grande que viene de colector-emisor. Entonces, esto conecta este y vuelve a tierra. O sea que efectivamente lo que sucede es que este transistor está en on y por lo tanto está encendido la parte de arriba. Esto está en on, los dos LEDs estos, y en cambio los otros dos están apagados. Vamos a ver entonces a ver qué sucede cuando conecto la llave. Ahora vamos a suponer que cerramos la llave y esto queda cortado aquí. Veamos aquí las corrientes que teníamos antes, volvemos a empezar. Del positivo voy a través del transistor penetra PNP, atravieso intensidad emisor base. Aquí hemos dicho que no vuelve porque iría a positivo a 9 voltios. Aquí 9 voltios, la corriente aquí ha caído y tenemos 8,3 si hay corriente. Por aquí no pasa, entonces puede seguir viniendo por aquí. 4,7K. Habrá una caída de voltaje y una intensidad. Y como ahora la llave está
cerrada, ahora sí que llego al polo negativo. Ya está cerrado el circuito, quiere decir que este transistor ahora está en on. Antes estaba en off, ahora al cerrar está en on. Si está en on, quiere decir que hay una corriente grande de colector, no de emisor a colector en este caso, una intensidad grande de emisor a colector que atraviesa el transistor y ahora sí que vendrá aquí y encenderá estos dos que hemos dibujado antes. Entonces, pintamos primero de gris, que es decir, está apagados. Entonces, como vienen estos dos de rojo y están conectados a estos dos, significa que este, que es este de aquí, y este, que es este de aquí, estarán conectados, la corriente viene por aquí y sale por aquí, vuelve, se cierra el circuito llegando al polo negativo. Tenemos estos dos, entonces este y este están encendido on y el transistor este NPN no penetra, no, este es PNP, penetra, está en on. Siguiente, el otro caso, vamos a ver qué le pasaba al otro. El otro caso hacemos en naranja también en la intensidad base emisor, teníamos que esto venía por aquí, venía por aquí, atraviesa la resistencia de polarización, cae voltaje y ahora ya podemos abrir el transistor, la intensidad base emisor. Base emisor, hay una intensidad base emisor y por lo tanto este estaría en on. Pero ¿qué es lo que sucede ahora al conectar, al cerrar el circuito? Vamos a ver lo que sucede. Si nos fijamos aquí, esto puede polarizar, pero ¿qué le pasa a este transistor? Este transistor, para que esté en marcha, tiene que estar polarizado positivamente. Ponemos aquí este transistor, que es NPN. NPN estará en on si la base está polarizada positivamente. Aquí antes, aquí había 9 voltios, hemos dicho. Vamos a poner aquí los 9 voltios. Vamos a poner. Y aquí suponemos que caen 2 voltios, por decir algo. Entonces aquí quedan 7 voltios, voltaje positivo. Y por lo tanto esto funciona. Pero en el momento en que yo he cerrado la llave, ¿qué es lo que sucede? Y haremos en color verde. Resulta, el momento que yo cierro la llave, ¿qué le sucede al circuito? El polo negativo, que es este de aquí, aquí me detecta. Esto es negativo. Negativo, negativo, negativo. El negativo, el diodo está bien colocado, el menos con el negativo, o sea, por aquí digamos sí que podría circular corriente y digamos que está llegando a la base el polo negativo. Entonces, esto está polarizado negativamente. No está polarizado con los 7 voltios. También podréis imaginar que las corrientes, estos, los 7 voltios, en lugar de venir por aquí, se irían directamente a través del diodo al polo negativo. Pero propiamente es que cuando yo conecto la llave, los 0 voltios que hay aquí los estoy transmitiendo. Esto es un cable, aquí tengo 0 voltios. A través del cable tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. Aquí este diodo que lo atraviese, porque está bien colocado negativo y positivo, el negativo cerca al negativo, es decir, que deja pasar digamos, la corriente en este sentido, aunque siempre hemos dibujado en el otro sentido, nos llegan aquí, detecta 0 voltios. En el momento que detecta aquí 0 voltios, este transistor se para, porque tiene que estar polarizado positivamente para que circule. Este tiene que estar polarizado positivamente para que circule y este tiene que estar polarizado negativamente respecto de emisor, siempre estamos hablando de emisor, para que polarizado negativamente, aquí siempre hay el emisor es más, este está más y el colector está menos. Y aquí es al revés, el emisor está en menos, el colector es más y este es más. Más significa que este es más positivo que este y este es más positivo que este. Y aquí tiene que ser este más positivo que este y este más positivo que este. Bien, y entonces como al conectar la llave los 0 voltios me llegan al transistor, este está polarizado negativamente y lo desconecto. Entonces, en el momento en que lo desconecto, la corriente grande que antes había aquí, que atravesaba el colector, ahora ya no pasa. Por lo tanto, aquí no pasa corriente, aquí no llega corriente y esto de arriba, que hemos dibujado antes, estará desconectado. Esto, no sé si antes rojo o verde, estos dos de aquí, que antes estaban conectados, ahora están en on.
O sea que realmente cuando yo aprieto la llave se enciende el de abajo y cuando suelto la llave se encienden los dos de arriba. ¿Por qué? Porque en un caso conduce un transistor y en el otro caso conduce el otro. Con esto acabamos esta sesión de explicación del transistor.